Muy buenas tardes, ¿cómo está? Mucho gusto. Soy la decana de la Regional Lima del Colegio de Arquitectos del Perú. Gracias por la precisión. Gracias. Bueno, decana, sí, la situación es complicada porque, como lo decía Mauricio, en nuestro país muchos, de repente por el factor económico, tal vez por ahorrarse unos centavos de más, no vamos a un especialista para construir nuestras viviendas. En el país tenemos miles de viviendas que han sido construidas por los maestros de obra, como les decimos aquí en mi región Cusco, por ejemplo. ¿Cuántas viviendas, arquitecta, si se tiene la data, han sido o están en situación de venirse abajo en caso ocurra un sismo? Mire, nosotros hemos visto, hay un estudio de Grade donde dice que cerca del 90% de las edificaciones en el Perú son informales. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que es muy complicado tener una licencia formal y nuestros pobladores muchas veces de manera particular, de manera por su propia iniciativa, se ven obligados a construir sus viviendas por sí solos, ¿no es cierto? Entonces tenemos viviendas ubicadas en asentamientos humanos, en zonas de riesgo, en terrenos de arena, en pendientes, zonas de huaicos, etcétera, y todo el tiempo estamos viendo las noticias. Hay un tema aquí de fondo que es cómo hace un poblador de bajos recursos para tener una vivienda digna. Es por esto que el gobierno tiene que hacerse presente con una política que ayude a esto. Yo quería referirme, actualmente el Ministerio de Vivienda ha presentado una ley de desarrollo urbano sostenible. Repito, ley de desarrollo urbano sostenible que promueve la vivienda de interés social formal. Está en el Congreso hace un mes y sería un excelente, un gran logro que se pudiera aprobar. ¿Por qué? Porque hasta plantea un operador de suelo, plantea una serie de instrumentos financieros para que, por ejemplo, si en una zona de la ciudad se premia al suelo para tener un montón de pisos, una gran cantidad de pisos, también se pague los DAET, derechos adquiridos de edificación transferida, y se da un dinero para que otras zonas vulnerables, marginales, puedan tener dinero y entre otros enfoques, ¿no? Es bien importante que se permita el acceso a la vivienda formal a un costo accesible. Esta ley Arquitecta, que está en el Congreso lo estaría favoreciendo enormemente. Arquitecta Lourdes Yusti, vamos a hacer una pausa y retomamos la conversación con usted. Entendemos que hay un déficit altísimo de vivienda en el sector EID en nuestro país, y también sería interesante que en esa ley que está por promulgarse o perfeccionarse, en las zonas donde se construyan viviendas se incluye una posta médica dentro de la ley, ¿no? Porque estamos finalmente sacando lecciones de esta pandemia, y si seguimos creciendo de una manera tan desordenada, y no me quiero quedar solo en el sector EID, también escuchamos voces profesionales que el acantilado de la Costa Verde no era recomendable para hacer un parque, porque en zona sísmica el desprendimiento de piedras se producía, y el Parque del Bicentenario, a cargo de la Municipalidad de Miraflores, sigue adelante. Entonces, hay muchas cosas de las que hablar, del déficit de vivienda y de qué hacer en casos de sismo con proyectos como los que se viene. La comprometemos a seguir con nosotros en Encendidos. Sí, por supuesto. Retomamos la conversación con la arquitecta Lourdes Yusti. Estamos abordando el tema de tener una vivienda segura. Ella invoca a que se corrija este déficit de vivienda en los sectores E y D que existe en nuestro país. Hay proyectos de ley, uno a punto de presentarse, me parece, por la misma actual presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, y las mejores intenciones de hacer las enmiendas. Dicho esto, yo había llevado la conversación también a cómo tratar el acantilado de la Costa Verde, que sin producirse sismos hay desprendimientos de piedras
y a veces con consecuencias fatales. Las piedras han impactado en copilotos, pilotos, transeúntes, ocasionándoles la muerte. Ayer, a pesar de la geomalla, durante el sismo, ¿no? Ha habido desprendimiento de piedra, la geomalla no lo contuvo. ¿Y por qué me detengo aquí, arquitecta? Porque está a punto, ¿no?, de terminarse o de iniciarse, o no sé en qué etapa de la obra está, un parque, ¿no?, bicentenario en una parte del acantilado, en la bajada Armendáriz. En la parte de Barranco no va a haber nada y desde ya es como un desbalance paisajista, que en el lado derecho hay un parque y en el lado izquierdo nada. Pero más allá del paisajismo, vamos a la seguridad y a la vida de quienes transitan y habitan por ahí. Profesionales, sí, claro, se manifestaron como que esa era una zona poco segura en caso de sismo y el parque sigue adelante. ¿Qué percepción tiene usted de este proyecto? Mire, nosotros desde el Colegio de Arquitectos Regional Lima hemos recibido muchas inquietudes, reclamos, protestas de los arquitectos, de los vecinos de la zona, preocupados porque justamente el acantilado intervenido era una zona que ya estaba toda verde. Se está haciendo una obra que lamentablemente no ha sido debidamente consultada. La propuesta que se hace inclusive ni siquiera llega a la Costa Verde. Es como que uno va bajando en un parque que tiene bastantes rampas, ellos lo proponen como un jardín botánico, pero finalmente te quedas a mitad de camino. Y es un reclamo que venimos haciendo desde el Colegio de Arquitectos. Cada alcalde, funcionario, con la mejor de las intenciones, trata de hacer una obra en el menor plazo posible porque acaba su mandato. ¿Y qué recibe la ciudad a cambio? Recibe proyectos que no han tenido el estudio suficiente para hacer un aporte que todos estemos orgullosos en la ciudad. Por ejemplo, en Colombia es obligatorio por ley que estas obras emblemáticas, toda obra pública, pase por un concurso de arquitectura. Se presentan los mejores arquitectos y se elige la mejor solución. ¿Qué pasa en Lima? Estamos llenos de obras hechas a la rápida, donde se elige a veces al postor más económico, al más barato, y no se le da valor a la arquitectura. Ahora, yo quiero llevar la conversación. Usted ha recibido quejas de profesionales vinculados a la materia y de vecinos, pero quiero llevar la conversación a la seguridad, ¿no?, que va a tener esa obra. ¿Qué pasa si a un vecino le coge el sismo de 6 grados, como el de ayer, en pleno acantilado, que hemos visto no hay forma de contener por ahora, ¿no?, el desprendimiento de piedras? A ver, quiero decir una cosa. Primero que nada, que más allá del diseño y la solución propuesta, esta es una obra que está realizando Miraflores, financiada por el Ministerio de Vivienda, que pasa todos los controles y tiene un expediente técnico. Entonces, para ello, nosotros tenemos ingenieros, especialistas, geotécnicos, geólogos, estructurales, etcétera. Es como el Arcomar, por ejemplo. El Arcomar, el centro comercial, está hecho en pleno acantilado y no tiene problemas porque en el caso de ellos tienen un estudio estructural que tienen pilotes que van hasta el piso de abajo, hasta el cimiento. Entonces, el acantilado de Costa Verde es una zona natural con ciertos problemas de acantilado, de la composición de la tierra, pero es un orgullo para nuestra ciudad Lima y debemos aprovecharlo. Lo que sucede es que se tiene que hacer de la mano de los especialistas para hacer obras seguras. En este caso, a todas luces, si nos ubicamos en la bajada Armendáriz, que es de todas las personas que habitan en esta hermosísima ciudad, queda desde ya desbalanceado porque es como hacerse un saco con una sola manga, ¿no? En el lado derecho va a haber este parque y en el lado izquierdo en Barranco, nada, por ahora solo maleza. Entonces, solamente por sentido común hay algo que no está bien ahí en la planificación de la ciudad, más allá del interés del distrito. Somos una ciudad que la habitamos todos. Yo quiero ir de un distrito a otro y disfrutar todos los distritos, ¿no? Bueno, Lima es una ciudad fragmentada. Es una pena. Como 50 distritos. Entonces, justamente lo que se necesita es un plan de desarrollo urbano para Lima, para que cuando tú trates el acantilado sea una solución integral. El lado derecho de Miraflores, el lado izquierdo de Barranco, y si hay un puente, que sea de manera armónica un proyecto integral. Actualmente se está haciendo el Plan MET Lima 2040.
y felizmente está teniendo un muy buen equipo financiado por el Ministerio de Vivienda y esperamos que cuanto antes se tenga este plan de desarrollo urbano de Lima con la visión de ciudad, qué es lo que queremos para nuestra Costa Verde, cómo lo vamos a hacer. Y a veces los alcaldes, como ya no son reelegidos electoralmente, tienen una visión corto plazo, cuando los planes urbanos son visiones para corto, mediano y largo plazo. Bueno, coincidimos con usted, ¿no? En plena pandemia sacar adelante un parque es un poco como innecesario, ¿no? La prioridad es salvar vidas. Noemí tiene preguntas para usted también. Sí. Yo quisiera, Noemí, que respetemos esta pausa que se nos viene rapidita y luego retomamos la conversación con la arquitecta Lourdes Yusti. La arquitecta Lourdes Yusti conversa con nosotros esta mañana sobre la situación de nuestras viviendas, porque en muchas partes del país tenemos viviendas que han sido edificadas de forma rústica con los famosos maestros de obras e incluso algunos han edificado su casa ellos mismos y es una realidad por más increíble que parezca, pero existe. Arquitecta, en ese sentido, ¿existe la posibilidad de mejorar una vivienda? ¿Realmente podemos de repente hablar con algún arquitecto, con algún especialista? Es muy caro poder tomar los servicios de un especialista para mejorar nuestra vivienda de tal modo que sea resistente ante un movimiento sísmico de gran magnitud. No es una cifra tan cara. Hay profesionales de distintos costos, pero lo más importante es que la inversión más grande de la vida de una familia tenga la seguridad. Los arquitectos estamos preparados, los ingenieros civiles. Normalmente, ¿qué pasa? Hacen los muros de ladrillo y el ladrillo es un muy buen sistema, pero tiene que estar confinado. Tiene que tener columnas, tiene que tener vigas, ¿no? Entonces, ante un terremoto, un temblor, un sismo de gran magnitud, está sólidamente consolidada toda la estructura. Tiene que tener cimientos adecuados. Tiene que haber también el suelo. No es lo mismo construir sobre un suelo de mucha resistencia, sólido, que sobre un arenal, sobre una pendiente. Y es ahí, lamentablemente, donde vemos la situación de riesgo que se encuentran la mayoría de las viviendas construidas así de manera informal, ¿no? Ahora, yo quería volver al tema integral del diseño de la ciudad que habitamos todos y no circunscribirnos a ver solamente el distrito que habitamos, sino integrarnos, ¿no? A través de ciclovías, de parques, de una propuesta paisajística, ¿no? Hay especies, por ejemplo, absolutamente compatibles con el acantilado de la Costa Verde. Si vemos fotos de sus inicios, estaba absolutamente sembrado, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacer ese plan integral? Mire, planes hay. Lo que recibí, claro, perdón, yo sé que planes hay en teoría y la Autoridad Autónoma de la Costa Verde existe, ¿no? Pero cuando un ciudadano sale a montar bicicleta, resulta que se corta hay un árbol en el medio, las casas invaden las veredas y el caos se percibe a donde uno va, ¿no? Entonces, yo sé que hay buenos planes, buenas intenciones, pero lo que recibimos quienes habitamos acá no es acorde con la calidad de vida de cualquier otro ciudadano de América Latina. Tiene usted toda la razón y nosotros desde el Colegio de Arquitectos también estamos siempre fomentando estos planes de desarrollo urbano. No se trata de construir solamente una vivienda, porque la vivienda empieza desde que se hace el diseño de toda la urbanización. La vivienda más sus equipamientos, como bien dijo usted. Cuando se hace una vivienda formal, se empieza por diseñar cómo van a ser las pistas, los parques, qué servicios médicos va a tener, qué servicios de colegio, qué zona comercial, ¿no? Cuáles van a ser las áreas libres, cómo va a ser el diseño de la vía. Ahora es tan importante, como bien se está remarcando, el transporte a través de las bicicletas, ¿no? En época de pandemia, con mayor razón. Entonces, todo esto lo que vemos es que hay una falta de planificación urbana. Nosotros tenemos un país tremendamente informal y cada vez que hay un problema, salta a la luz. Salta a la luz. Como bien dices,
No hay que irse a Europa para verlo, basta que uno vaya a Colombia, a los países vecinos. ¿Por qué siempre hacer las cosas mal? Bien, muy interesante la conversación que hemos sostenido a raíz del sismo, sacar lecciones positivas para replantearlo absolutamente todo y tener una mejor calidad de vida. Es a lo que todos aspiramos, todos sin excepción, Sí. y dejar de mirar la realidad de nuestra casa, de nuestra cuadra y de nuestro distrito, mirar a Lima como una ciudad integral con tantos privilegios como, por ejemplo, un acantilado que mira al mar, ¿no? Donde finalmente no se está desarrollando de una manera consensuada. El solo hecho que usted haya mencionado que ha recibido tantas quejas de vecinos y profesionales entendidos en la materia con relación a este parque que ya se está construyendo es la evidencia de que no hay consensos, ¿no? Sí, quería terminar, si fuera posible, diciendo una aclaración. Actualmente el Congreso, la Comisión de Vivienda, tiene en sus manos un proyecto de ley de desarrollo urbano sostenible, donde se generan nuevas propuestas y nuevas alternativas que darían un gran impulso a la vivienda de interés social formal. Invocamos al Congreso, antes de irse, a ponerlo en agenda y aprobarlo por el bien de nuestro país. Desde el Colegio de Arquitectos lo queremos impulsar. Totalmente de acuerdo con su propuesta, y sería muy interesante que esta Comisión de Vivienda tenga claro que si va a entregar una vivienda, ¿no?, a un sector socioeconómico E o D, lo haga con agua potable. El déficit de agua potable que tenemos en el país es impresionante también. Entonces, aprovechar estas reformas para tener postas médicas, agua potable, y que se construya, ¿no?, con las condiciones mínimas, ¿no?, de calidad de vida. Gracias, arquitecta. Noemí. Muchas gracias a ustedes. Sí, Noemí.